Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Ya después de haber almorzado, de haber compartido un poco con su familia en este espacio de almuerzo, pues retomamos nuevamente nuestra actividad académica. Hoy nos acompaña la profe Alejandra. Profe, una vez más, bienvenida y gracias por aceptar esta humilde invitación. Encantadísima de compartir con ustedes, como todos los sábados, este espacio de clase en una temática tan importante como es la didáctica. Y bueno, si lo que dice el profe Freddy es cierto, es una hora un poquito difícil después del almuercito, ¿no? Después del descansito, pero vamos a ponerle toda la energía a este proceso de aprendizaje y adquirir la mayor cantidad de conocimientos posible. Ok, ¿tú ya almorzaste? Sí, tomamos un almuercito ligero, nos toca muy ligerito, listo. Pero ahí vamos. Bueno, yo no he almorzado. Ay, no, profe. Yo llego ahorita a la casa, tengo un compromiso a las 3 de la tarde, todos los sábados salgo volando de acá, almuerzo y voy con el compromiso. Pero bueno, eso no tiene que ver con esto, pero les cuento, ¿no? Como una experiencia didáctica, ¿no? Como una experiencia didáctica. Bueno, bienvenidos y los invitamos a que participemos del foro. Es algo importantísimo, es algo fundamental, es algo que nos llena de mucha tranquilidad que ustedes participen. Yo soy de las personas que digo que una persona en un grupo que no pregunte es una persona que es cuestionada, ¿cierto? Porque no tiene muy seguramente algunos aspectos ahí de aprendizaje o de conocimiento, de duda. Entonces preguntemos, es importante siempre preguntarnos, siempre cuestionar, siempre tener reflexiones, siempre proponer algo de una manera muy argumentativa y muy objetiva, ¿no? Entonces, los invitamos a que participemos activamente del foro. Hoy hemos tenido algunos incidentes con el internet, pero igual los invito a que participen activamente de este foro y trataremos de resolver las preguntas, si no hoy, en el transcurrir de la próxima semana. Bueno, bienvenidos una vez más y retomemos nuestra actividad porque el tiempo es fundamental y el tiempo es oro. Bueno, hace 8 días, la sesión pasada, mi profe, habíamos quedado como en esta parte, ¿no? Si quiere, ponchamos la imagen, gracias. Mirábamos cómo es el arte que está, la didáctica, ¿no? Es el arte que sugiere formas de acción basándose tanto en la ciencia como en la experiencia. O sea, unifica toda la teoría del conocimiento con la parte empírica, pues requiere poseer la habilidad para comunicar un tema, cualquier tema que sea, volver claro un asunto difícil, volver fácil algo que es complicado. Mira, mi profe, que yo pensando en estos días en uno de los autores que a mí me apasionan, que es Kant, el tipo era muy complejo en sus escritos, ¿no? Pero él hacía de su dificultad en el lenguaje, como escribía, algo tan sencillo que todos los que leían y muy seguramente los que escucharon en esa época Kant, lo entendían. ¿Sí? Entonces ese es uno de los procesos de aprendizaje que nosotros debemos de tener en cuenta. O sea, no elevar palabras extraordinarias ni decir quién sabe qué conceptos para que lo entiendan a uno, sino que con las palabras sencillas muy seguramente uno tiene la posibilidad de dirigir mejor las acciones y que lo escuchen mejor. Mira, profe, en el caso de los niños, ¿no? Lo importante que es para el maestro poder aterrizar las palabras al nivel de los niños, ¿no? Para poder enseñar. Contextualizarse, se le denomina eso, ¿no? Contextualicemos en el ambiente en el que estamos y con la población con la que nosotros trabajamos para poder hacernos entender. Entonces, imagínate nosotros hablándole a los niños de, qué sé yo, no sé qué palabra viene a mi mente en ese momento, un asunto extraordinario, si el niño no sabe que es un asunto extraordinario, ¿no? Cosas como esas. Claro. Y a nuestros hijos, los que tenemos hijos, pues tenemos igual, ¿cierto? De pronto uno utiliza palabras que uno dice, por ejemplo, en la parte de la sexualidad, un chiquitín, el cosito que está ahí. No, el cosito tiene su nombre, se llama pene, ¿cierto? Sí, sencillo. Yo a mi hijo le hablo muy claro, ¿cierto? Desde muy chiquitín. Además que cuando tú usas las palabras que son, las adecuadas, estás dándole respeto a la conversación, ¿cierto? No estamos tomando el pelo, sino nos estamos respetando. Claro, mira que en algún momento un gran amigo, mi hijo quería un búfalo, ¿cierto? Un búfalo bien bonito, y entonces él me envió, no lo conseguía por ninguna parte aquí en Bogotá, y él allá en Medellín me mandó una imagen, y no era de un búfalo, sino de un bisonte, ¿sí? Y entonces yo le dije, hermano, eso es un bisonte, no un búfalo. Y entonces llegué y me dice, pero como es para su hijo, él tenía como 3 años, dígale que es un búfalo. Y yo le dije, no, hermano, ¿cómo se le ocurre? O sea, si yo acostumbro a mi hijo, a la persona o al chiquitín, eso es esto y no lo otro, pues lógicamente, ¿qué pasa con las cosas más adelante? Se van a complicar. Correcto. Y voy a hacer de eso
más difícil de lo que seguramente estaba. Correcto. ¿Sí? Entonces, ese es el elemento importantísimo que vamos a mirar en este cortico espacio, ¿cierto? Lo fácil, lo difícil, tengo que volverlo, si es difícil, tengo que volverlo fácil, pero yo creería que en el aprendizaje no hay cosa difícil, creería yo. Pues no creo sé tú que depende de a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? En el proceso de aprendizaje, porque puede ser que las particularidades de nuestros niños o de las personas que estamos educando, sí, para ellos, por sus situaciones específicas, sí puedan ser complejas las cosas que les estamos enseñando. Pero pues la idea es que nosotros podamos contextualizarnos y podamos hacer del aprendizaje algo sencillo, ¿cierto? Ese es el ideal. Algo fácil. Ese es el ideal, muchas gracias. Bueno, entonces, finalmente es eso, ¿no? Si quiere, ponchamos nuevamente la imagen, gracias. Entonces, es volver claro un asunto difícil y lograr, ¿cierto?, estimular aprendizaje en nuestros estudiantes. Y mirábamos esta imagen, ¿cierto? Ahí quedamos la sesión pasada, el encuentro pasado, quedamos en esto. ¿Volver fácil algo difícil es fácil? Ahí está la gran pregunta, ¿no? Es una pregunta a veces como muy redundante, pero finalmente creo que es muy clara, ¿no? ¿Sí? ¿Yo cómo puedo volver fácil algo difícil? ¿Sí? Entonces, hacía la pregunta, ¿cuáles de las siguientes marcas conoces? Y entonces, dentro de esas marcas que uno conoce, pues conoce Adidas, conoce Nike y conoce New Balance, ¿cierto? Muy seguramente la otra no, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues si yo no la conozco, yo no me pongo a ponerme a matarme la cabeza diciendo, oiga, no, pero ¿cuál de esas? Pero no, es que sí, no, pero es que las tres son, no, pero no, sencillo. ¿Yo cuál tacho? Pues la que no conozco, ¿cierto? Sencillo, o sea, eso es volver, y yo creo que ustedes se quedaron pensando, y tú también, ¿cierto, mi profe? Se quedaron pensando, oiga, pero ¿cómo así? Y ahí, ¿cuál es la respuesta? Pues la respuesta es la C, ¿sí? Bueno, esa es. ¿Quieres encontrar otra? ¿Quieres encontrar la pregunta cuya respuesta te cambia el resto de tu vida? Y uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Va a cambiar mi vida? ¿Quién? ¿Qué va a cambiar mi vida? ¿Un chamán? ¿Dios? O sea, que, no sé, la profesora Osiris, que todos los días, ¿cierto? Aparece por ahí en la radio diciendo que porque el chance amarrado y no sé qué más va a ganar 126 millones de pesos. No, por Dios santísimo, ¿cierto? Entonces vas a encontrarla. La pregunta es primaria. Sencillo, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? Es primaria. ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Cierto? Yo no tengo que hacer preguntas extraordinarias para poder decir, oiga, voy a encontrar verdaderamente la respuesta que cambie mi vida. La respuesta que cambie mi vida, ¿quién la tiene? Usted. Sencillo. Aquí ya como algo a nivel genérico, ¿no? Las 5 preguntas que solucionan problemas. ¿Qué hay de grande en este problema? ¿Qué hay que no sea perfecto todavía? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr que sea como yo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a no seguir haciendo para lograr que sea como yo quiero? ¿Cómo puedo disfrutar el proceso mientras hago lo necesario para lograr que sea como yo quiero? Nuestra comunicación, o conmigo se pueden comunicar por medio de la plataforma interna, por medio de esta línea telefónica a la extensión 262, de lunes a viernes de 7 a 12. Y ahí está mi correo institucional, cada uno tenemos un correo institucional. ¿Tienes alguna inquietud? No, es que estaba centrada sí en las preguntas. Y vino a mi mente algo que ocurre con los niños y se les recomienda a los niños, por ejemplo, cuando tienen algunas situaciones de berrinche, ¿no? Cuando los niños hacen pataletas, y dicen los profesionales en el tema que a los niños hay que enseñarles a controlar sus emociones y sus pataletas a través del cuestionamiento, a través de la elaboración de preguntas, y preguntas simples. Entonces, hay un experto que dice, bueno, a los niños en un momento de pataleta, en un momento de berrinche, se le debe preguntar lo siguiente: ¿qué tan grande es tu problema por el que estás llorando? ¿Es un problema grande? ¿Es un problema mediano? ¿O es un problema pequeño? En el momento en que tú le preguntas eso al niño, lo obligas a cuestionarse y a evitar seguir haciendo el berrinche, sino para darte una respuesta. Él tiene que pensar en qué es lo que te va a responder. Entonces, en ese momento, tú cortas la respuesta. Y creo que está muy relacionada con esa primera pregunta que tienes ahí. ¿Qué hay de grande en este problema? No nos lo hacemos nosotros los adultos. Imagínate lo complejo que es enseñarle a los niños a pensar, ¿no? Entonces, estaba pensando en esta diapositiva en esa situación. Y creo que eso es didáctica.
de alguna manera es una estrategia que tenemos que usar los adultos para cortar un problema o una dificultad que está teniendo el niño, que vienen siendo las pataletas. Entonces, si didáctica es igual a estrategia, esa es una estrategia. Y hay que tratarla de utilizar. Correcto. Aquí de pronto nosotros yo no les voy a decir, oiga, sí, ya definimos, pero yo no les voy a decir, oiga, es que no. Ya maduramos en eso, ¿cierto? Vamos a ir madurando en esa situación. Bueno, entonces les decía, la comunicación por el correo y por la línea telefónica. Recordemos que ampliamos las fechas de actividades, ¿no? Para que ustedes lo tengan claro y de una vez se las mencionamos ahí. La primera unidad va del 18 de agosto hasta el 12 de septiembre, o sea, se ampliaron 8 días. La segunda unidad va del 13 de septiembre al 30 de septiembre y la tercera unidad va del 1 de octubre al 15 de octubre. Eso para las materias, las áreas que tengan 3 unidades como esta. Ya en otras áreas ustedes tendrán 4 unidades, pues lógicamente los términos cambien, pero tengamos en cuenta eso. O sea, la primera unidad va hasta el 12 de septiembre y no hasta el 5 de septiembre como estaba. Bueno, entonces la gran pregunta que nos hacemos en estos 25 minutos menos que nos quedan de clase es ¿cómo debe ser el papel activo de los estudiantes en el aprendizaje y la mediación del docente en la enseñanza? ¿Cómo debe ser el papel activo, no pasivo, ¿cierto? Activo es realizar las cosas. Yo he aprendido, mi profe, queridos estudiantes, que entre más uno se preocupa, más problemas va a tener. Entonces yo tengo una frasecita que dice, no se preocupe, ocúpese. No se preocupe. Claro, exactamente. Espere a ocuparse. Exactamente, ocúpese, porque es que a veces uno, ¿cómo hago y qué hago y sí, no? Entonces uno se preocupa y se llena y se llena y se llena de situaciones y de bueno, cantidad de cosas, ¿sí? Y deja salir a la loca de la casa. ¿Sabes cuál es la loca de la casa? ¿Cuál? La imaginación. Y entonces la imaginación hace, deshace, viene, trae, va, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Y uno qué hace? Pues termina desesperándose y no hace nada. Entonces, en vez de preocuparnos, ocupémonos de la situación. ¿Cómo? Lentamente, paso por paso, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, esa es la respuesta a esta gran pregunta. ¿Cómo debe ser el papel activo de los estudiantes en el aprendizaje y la mediación del docente en la enseñanza? Bueno, vamos a traernos a ejercitar algunas cosas. La didáctica como construcción personal y o social. Entonces, la pregunta que surge de esa gran pregunta es si la didáctica es personal o social. Exactamente. O social. Exactamente. O es combinada en las dos partes, claro. La parte personal mía, ¿cierto? Como sujeto o individuo personal y cómo yo de pronto socialmente la puedo llegar a proyectar si hay la posibilidad. ¿Sí? Bueno, entonces, de acuerdo con esta visión, la enseñanza crea unas condiciones de interacción para que el educando asuma su papel constructivo y el docente el de orientador de las tareas que le corresponde realizar. ¿Sí? Mi papel como docente, ¿cuál es? Es orientador, ¿cierto? Que orienta, que da algunos lineamientos, que se preocupa por el proceso de aprendizaje y de enseñanza del estudiante, que está metido en muchos momentos dentro de la realidad del estudiante, que eso es importante. Facilita, acompaña. Exactamente, acompaña el proceso de aprendizaje y al acompañar el proceso de aprendizaje, pues uno como que se mete dentro de cada uno de los estudiantes sin llegar a ser el solucionador de los problemas del estudiante. Ojo, hay que hacer esa gran diferencia. Bueno. Miremos este esquema, que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay un problema, hay unos métodos, hay un objetivo, del objetivo se determinan lo que es el contenido, de pronto lo que son los problemas, la parte problemática, los métodos, y de ahí surge para los medios. Y ahí llega muy seguramente hasta donde nosotros permitamos o queramos llegar. El centro de todo, ¿cuál es? El estudiante, ¿cierto? En donde está determinado por medio de un grupo y el profesor, ¿cierto? Miremos aquí el profesor, cómo determina las cosas, ¿cierto? Y el profesor de una u otra manera es el que organiza todas las cosas. Los medios van muy ligados a la parte de la evaluación, ¿sí? Que hace el docente, en donde hay unas formas de organización, ¿cierto? Formas de organización que no chocan, ¿cierto? Como aparecen aquí las flechas, no chocan, sino que ahí quedan. Y esa es la idea, que no salga y no trascienda de este aspecto. Es importantísimo, como primera medida,
La parte problemática que la habíamos visto en algún momento, ¿no, mi profe? Sí, la habíamos trabajado. Sí, La parte sí. problemática, el problema es algo fundamental para poder determinar el horizonte, ¿cierto? Si yo dirijo una pregunta, miren que ustedes se han dado cuenta que en los foros, en todos los foros de todas las materias y en todo comienzo de clase o de sesión, ¿qué hay? Un problema, claro, una pregunta orientadora. Me dice, ¿no? O sea, ¿para dónde va direccionada esta sesión? ¿Cierto? Entonces, lógicamente va direccionada ¿a qué? A cómo debe ser el papel activo, mírenlo acá, ¿cierto? Activo. Todo eso es la actividad que hace el docente teniendo la parte problemática fundamental, trazándome unos objetivos, cuál es el objetivo que yo me trazo en este momento, y no es otro diferente, sino lo convierto, ¿cierto? Lo convierto didácticamente, tengo que convertir ese problema en un objetivo, ¿sí? Siempre el objetivo, recordemos, siempre el objetivo tiene que ir en indicativo y en verbo, ¿cierto? El verbo indicativo, ir. ¿Tú conoces algún verbo terminado en or? No. ¿Y en ur? No. Bueno, pues, ir, profe. No lo hay, ¿cierto? Estoy casi seguro que no lo hay. Entonces, los verbos son terminados en ir, ¿cierto? Determinar, influir, caracterizar, problemizar, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestra lengua esos son. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser didácticamente? Construyámoslo los dos, ¿vale? Y se los decimos a los estudiantes. ¿Cuál podría ser el objetivo de esta clase? ¿Cuál podría ser el objetivo de esta sesión? Ya tenemos el problema, ¿cierto? El problema es cómo, ¿cierto? Cómo debe ser el papel. Ahora, transformémoslo, este mismo objetivo, porque no puede ser otro, transformémoslo este mismo problema, transformémoslo en un objetivo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo quedaría, mi profe? Bueno, empecemos por plantear el verbo adecuado, ¿no? Sí, exactamente. Si lo que queremos es promover en nuestros estudiantes, en este momento los que están allí escuchándonos, sí, el pensamiento crítico, digámoslo de esa manera. Sí, exactamente. Entonces yo diría promover sí, un papel activo sí, de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y ahí me quedo, no sé, terminemos de construir. Sí, listo, dentro de la mediación del docente en la enseñanza. Puede ser, sí, señor. Yo no puedo utilizar, querido estudiante, mire, yo no puedo utilizar un objetivo diferente al del problema. No puedo, ¿cómo tengo que cambiarlo? Por el verbo. Yo lo haría como identificar, ¿cierto? Identificar, ¿cierto? Las características que hacen viable o posible, ¿cierto?, al estudiante en el aprendizaje de la mediación del docente en la enseñanza. Yo identifico algunas características, identifico algunas situaciones. ¿Cierto? O podría construir dos objetivos diferentes también. Listo, pero tienen que ser mínimos, ¿cierto? Correcto. Tienen que ser mínimos, y ojalá sea uno, ¿cierto? Entonces volvemos otra vez, des en cuenta que ya sacamos, ¿cierto? Rápidamente sacamos el problema y sacamos el objetivo. Correcto. ¿Cierto? Entonces ya miramos dos, el problema y el objetivo. Ahora, ¿cuáles son esos métodos que yo debo utilizar? Los métodos son, recordemos que les decíamos la sesión pasada, el método es el camino, ¿no? Sí. El camino que yo voy construyendo paso a paso, ¿cierto? Y lentamente puede ser, ¿cierto? Entonces, si volvemos otra vez a este punto, ¿cierto? Si volvemos a ver cuáles son los pasos que yo puedo tener en cuenta para que ese aprendizaje, ¿cierto?, primero sea activo y lógicamente me lleve a que el estudiante tenga un aprendizaje en o dentro de la mediación del docente en la enseñanza, ¿cierto? Entonces tiene que haber una serie de pasos para poder yo llegar a ese lineamiento, ¿sí? Después de haber construido esos pasos, bueno, hay una serie de contenido. ¿Cuál es el contenido? Y el contenido es lo que uno va reflejando en la medida que va construyendo, ¿cierto? Lo que es el marco teórico, exactamente, sí. O el marco teórico de una actividad, de un trabajo, ¿cierto? O el contenido curricular que yo desarrollo de esa materia. ¿Cuáles son los medios? Los medios son las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que yo utilizo? El video BIM, ¿cierto? Utilizo la cartelera, utilizo el marcador, utilizo la pizarra, utilizo el piso, y ahí en el piso utilizo ciertas herramientas que me llevan a facilitar el aprendizaje del estudiante, ¿cierto? Es decir, yo no sé tú qué en la parte de la psicología. No, ahorita estaba pensando, por ejemplo, los medios alternativos que se usan para dictar una clase de biología, vino a mi mente. Bueno. Y entonces, el medio ambiente también puede ser un medio. Claro. Sacar a los niños a ver las partes de un árbol viendo un árbol, sacar a los niños a enseñarles cómo germina
un frijolito y llevarlos a hacer el ejercicio. Entonces, hasta el medio ambiente también es un medio de enseñanza. Claro, es la herramienta como más, digamos, más didáctica, ¿no? Sí. ¿Cierto? Aprender en el hacer, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Yo quisiera salir de acá, ¿cierto? Sí. Y no sé, yo he tenido pensamientos de hacer una actividad en otra parte, en otro espacio, y lógicamente que les llegue a cada uno de ustedes. Pero aquí es complicado, ¿no? Porque son ya estudios. Y lógicamente hay una cámara, hay el camarógrafo, están los del máster, bueno, hay una cantidad de cosas que si yo hago una clase afuera, tendría que trasladar, ¿cierto? Muchísimas cosas y saldría también económicamente, pues no saldría. Muy costoso. Sí, claro, entonces, pero bueno, uno trata de ser lo más didáctico y lo más pedagógico que sea para que, lógicamente, ustedes no en esta hora, pues no se aburran, ¿no? Bueno, entonces, esos son los medios, ¿no? Correcto. Y la forma de evaluación, ¿cierto? Hay muchas formas de evaluación, no solamente por medio de una hoja, ¿cierto? Contesten esto, sino hay muchas formas de evaluación cuando yo miro, cuando yo veo, juzgo y actúo. Entonces es una forma de evaluación de pronto muy lúdica que se puede presentar, ¿sí? Y de pronto la evaluación no puede ser tampoco por medio de la nota, ¿no? Correcto. Porque la nota a veces me limita. ¿Cierto? También puede ser un proceso de heteroevaluación, por ejemplo, cuando mis compañeros me evalúan en un trabajo de grupo, claro. Coevaluación. Sí. Hay muchas formas de evaluar. Hetero, auto e inter. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, la inter es la unión del auto y del hetero. ¿Cierto? Hay un libro, creo que yo se lo recomendé la vez pasada, que llama Las pedagogías del conocimiento, sí, creo que de Luis Not. Leámoslo porque es muy interesante. Bueno, entonces, esas son las formas, digamos, de organización, como muchas más. Ustedes pueden tener algunas otras y sería interesante donde por medio del foro nos los hiciéramos llegar, porque tampoco uno se las sabe aquí todas. Correcto. ¿Cierto? Aquí solamente uno es un orientador, lo que tú decías, un facilitador, ¿cierto? Pero uno no es que se las sepa todas. Bueno. Los actores del proceso educativo. ¿Cuáles son los actores del proceso educativo? Lo que pasa es que ahí está muy complicado, ¿cierto? Pero ¿cuáles son esos actores? Cuando estábamos muy seguramente en primaria, en primero o en segundo de primaria, nos enseñaron que hay un emisor, un mensaje, ¿cierto? Y un receptor. Correcto. Esos son los actores del proceso educativo. No ha cambiado absolutamente nada. Lo que pasa es que uno, para hablar más, pues, o para que el tiempo de pronto pase, pues uno utiliza estos, ¿cierto? Hay un formador, ¿cierto? Hay un estudiante, hay una serie de contenidos, finalidades, y lógicamente se utilizan una serie de medios. Dentro de esos medios, tú que manejas muy bien las famosas TIC, ¿cierto? Las TICs. ¿Cómo se utilizan esos TICs? Las TIC. Pues las TIC son absolutamente todos estos medios informáticos que nos permiten aprender, ¿no? Y entonces desde el computador, la radio, la televisión, qué sé yo, hasta el celular se convierte en un medio TIC. Mira, profe, yo estaba mirando, bueno, sí, los actores del proceso educativo son el mensaje, el receptor y demás. Me parece que lo que sí ha cambiado desde nuestra infancia es el rol del receptor, ¿no? En nuestra infancia tal vez el rol del receptor era un rol pasivo, era solamente recibir la información y ya, y comer entero, pues. Claro. Hoy en día uno como estudiante, o sea, como receptor de la información, tiene toda la oportunidad y la posibilidad de hacer pensamiento crítico, de cuestionarse y de decir, claro, bueno, lo que el profe me está enseñando está bien, está mal, está completo, incompleto. O sea, hoy en día pretendemos de todos modos que el rol del estudiante sea un papel activo dentro de su proceso de enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, vulgarmente, que yo no tengo que tragar entero. Exactamente. Es decir, yo tengo que hacer, yo comparo mucho esto como, me fascina ver rumiar una vaca. Me fascina. O sea, yo a veces cuando voy al campo y veo rumiar, yo dije, esta vaca rumea y con qué tranquilidad, ¿no? Sí, rumea, se toma todo el tiempo. Claro, eso es lo que tenemos que hacer, exactamente, se toma todo su tiempo, ¿sí? Y no tiene afán. Nosotros vivimos con el afán de una cosa, de la otra, una cantidad de fenómenos que están alrededor de nosotros y no sabemos distinguir entre lo importante y lo urgente, es decir, una cantidad de cosas, pero en este proceso que estamos tratando de discernir en el día de hoy, hay que rumiar, ¿cierto? Hay que rumiar y saber rumiar las cosas. En el aprendizaje hay que saber rumiarlo. Oye, yo no puedo tragar entero. Y eso me hace posible a lo que tú decías, a una acción crítica, ¿no? A tener una teoría crítica frente a lo que me están diciendo. ¿Sí? Porque no todo lo que uno dice
puede ser cierto. Exactamente. Yo les diría en este momento, ahí sentados donde ustedes están, ¿su papel es activo o pasivo en este proceso de adquisición de conocimiento? Usted como actor del proceso educativo, porque usted es un actor, es el receptor en este momento, pero su rol, su papel, ¿es activo o es pasivo? ¿En qué está pensando usted allá en este momento? Está tomando nota, pero ¿en qué está pensando? Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, bueno, ¿cuál es su rol ahí? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es el rol que ustedes tienen ahí que nos están escuchando? Nosotros nos encargamos de motivar, de orientar y de informar, ¿cierto? Yo motivo a mis estudiantes, ¿cierto? Los motivo hasta el máximo. Oiga, miren, lean. Cuando nosotros ténganlo en cuenta que cuando nosotros citamos un autor, ¿cierto? No es por citarlo, es para que ustedes digan, oiga, ¿verdaderamente nos cita ese autor? Ah, bueno, no lo cita, pero estudiémoslo, miremoslo, o sea, indaguemos y profundicemos en ese autor, qué nos dice, cómo podemos apropiarnos de lo que nos dijo el profesor con lo que nos dice ese autor, y cómo, uniendo esos dos elementos, lo podemos llevar a la realidad, a la práctica. ¿Y la práctica cuál es? Allá en sus aulas de clase, es donde se lleva esa motivación. Correcto. Yo oriento, ¿cierto? Yo oriento el proceso de aprendizaje, yo lo oriento. ¿Cómo lo oriento? Teniendo en cuenta estos lineamientos que nosotros hacemos en las teleclases, cuando nosotros contestamos un correo, cuando ustedes nos hacen una pregunta y nosotros al máximo tratamos de contestarla. ¿Y cómo yo informo? Pues ya es algo más puntual, ¿no? Es algo más científico, ¿cierto? Entonces, des en cuenta que todas ese papel que cumple aquí el formador y ese papel que cumple el estudiante son las finalidades para poder desarrollar un aprendizaje adecuado. ¿Sí? O un aprendizaje significativo. O un aprendizaje significativo. Bueno, modelo educativo centrado en los contenidos, ¿cierto? Es otro, mira, aquí está lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Está un emisor, está un mensaje y está un receptor. Supuestamente quien posee el saber, ¿cierto? Una actitud pasiva, lo que tú decías, ¿sí? Una actitud pasiva y un mensaje sin sentido. Claro, cuando yo creo saber, cuando yo pretendo tener el saber de todo, yo me convierto en un egoísta muy seguramente, porque yo digo, no, el saber es este y lo que yo diga se tiene que hacer así, y lo que yo diga es así, porque sí, ¿cierto? Entonces es una imposición sobre el saber, ¿sí? Y entonces, pues el sentido o el mensaje en qué se vuelve, pues en algo que no tiene ninguna claridad y lógicamente el lenguaje pues no es el preciso y lógicamente la actitud del receptor lógicamente se vuelve pasiva. Hoy en día imagínense que este receptor es un texto, ¿sí? Es decir, yo puedo tener esos tres elementos de una manera activa, de una manera proactiva, entonces yo los puedo tener teniendo al frente solamente un texto. Yo no necesito de un conglomerado de personas para decir que yo soy el emisor, yo transmito, se da un mensaje y el receptor que está allá es el que escucha. Puede ser que el emisor ya haya fallecido, entonces está leyendo un texto de, qué sé yo, de Aristóteles. ¿Listo? Sí. Entonces el emisor estuvo allí y te dejó un mensaje. Claro. Y está siendo receptor de ese mensaje sin que haya un aula de clase y te estén enseñando. Aristóteles está enfrente enseñándote al pie de la letra sus... Mire lo importante que es, volvamos al caso de Aristóteles, lo que tú decías, cuando yo estoy leyendo la Ética Nicómaco de Aristóteles, yo la estoy leyendo, se convierte, eso es una triada, ¿no? El emisor, el receptor y el mensaje, ¿cierto? La doctrina y el doctrinante tiene que ser tan claro, por más de que ya haya muerto hace miles de años, que yo voy siguiendo la lectura y la lectura me tiene que dar, o la pregunta que yo hago, la lectura misma me tiene que dar a continuación la respuesta. Correcto. ¿Sí? Por eso es que es tan complicado escribir, ¿no? Sí, porque porque la idea es que cuando yo escriba, yo tengo que escribirles para el otro, ¿cierto? Y pensar en la proyección, las preguntas posibles que puede hacer la otra persona y seguir el lineamiento, ¿cierto? Del pensamiento de eso. Entonces, es importante que el emisor determine el contenido del aprendizaje, ¿cierto? Que el emisor tenga un sentido, netamente, que haya o que exista un significado, ¿cierto? Y lógicamente que dentro de ese receptor sea o tenga una actitud netamente activa y lógicamente tenga la posibilidad de algunos contenidos tratarlos de memorizar para expresarlos. Yo no sé hasta qué punto, aquí yo entro en un dilema y tú me dirás sobre la memorización de los contenidos. ¿Será viable memorizar algunos contenidos?
Dentro de este proceso de aprendizaje, ¿será viable? Pues si estamos hablando de ese modelo educativo centrado en contenidos, sí es viable. Es necesario que el estudiante memorice los contenidos porque no va a tener un emisor que le lleve a tener un pensamiento crítico. Realmente no va a haber la orientación relacionada con pensamiento crítico. Entonces el objetivo, creo yo, de ese modelo es que el estudiante conozca unos contenidos y los memorice, claro, como las tablas de multiplicar. Sí, claro. ¿Sí? Pero es válido memorizarse la tabla de multiplicar. Pues es válido. Sí, claro. Sí, es válido. Sí, es válido. Pero también existen otras estrategias, otros modelos educativos en donde te enseñan a pensar sobre las tablas de multiplicar, ¿no? Okay. Hay seres humanos que son muy, ¿cómo se llama eso? Que tienen una memoria prodigiosa, ¿no? Sí, prodigiosa, sí. Que Conozco un señor de Málaga, Santander. Sí. Sí. Yo tuve la experiencia de un docente, creo que yo estaba haciendo la especialización en Derecho Administrativo, y éramos un grupo como de 70 estudiantes, estábamos en un aula, ahí en la universidad, en la Santo Tomás, y bueno, el tipo, nombre, listo, se demoró ahí como 15 minutos en la presentación de cada uno, y yo, pero ¿qué sentido tiene un tipo de estos? Sí, bueno, y empezó su rollo, ¿cierto? Su clase, y tal. Freddy Rodríguez, ¿qué opina? Cuando él empezó nombre por nombre, yo decía, no, eso es algo muy prodigioso, ¿cierto? Y creo que en el transcurrir de esas 2 primeras sesiones dijo los nombres de todos, ¿sí? Eso es tener una memoria significativa, es decir, o puede ser que tenga alguna estrategia que le ayude a memorizar, ¿no? Sí, pueden ser las dos cosas. Un narrador de un partido de fútbol. Para aprenderse los nombres de los jugadores. jugadores. Identifica, ¿sabes? Yo creo que aprendí, no sé si puede ser válido para todos, no sé, pero dicen que estos personajes aprenden los nombres de los jugadores por el color de los guayos. Vea, puede ser una estrategia, sí. Exactamente, esa es una estrategia significativa, ¿cierto? Y es claro, muy importante. Claro que sí. Porque uno de esos nombres que son ajenos a nosotros, los japoneses, los rusos, no sé qué más, y uno dice, pero este tipo, ¿cómo supo que ese jugador es él? Y lo menciona con propiedad, ¿no? Sí. Sí, con propiedad. Y rápidamente. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es tener, bueno, ahí entraríamos en un dilema, pero es importante tener en cuenta que el emisor determina el contenido, que tenga que haber un mensaje netamente significativo y que haya una memorización de los contenidos. En ese modelo, muy bien. Exactamente. Entonces, ahí miramos el contexto de otra forma, ¿no? Presentémoslo de otra forma en la parte, el elemento de la didáctica. ¿Estamos hablando de qué? No nos perdamos, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo debe ser el papel activo de los estudiantes en el aprendizaje y la mediación del docente? No podemos perder. Si yo me pierdo, me devuelvo. Sí, exactamente. Eso es algo importantísimo. Cuando yo me vea perdido, yo tengo que devolverme ¿a dónde? Al inicio, ¿cierto? Y el inicio me indica, oiga, ¿voy por buen camino? Pues ya cada uno de ustedes lo mirará. ¿Listo? Entonces, si tú me preguntas en ese modelo educativo centrado en contenidos, sí, el rol del estudiante o el papel no es activo. No es activo. Pues si tú me lo preguntas, no es activo en ese modelo educativo. Yo también estoy de acuerdo, no es activo. Es solo un receptor que memoriza. Un receptor que memoriza, de acuerdo. Listo. Contexto, hay un mensaje, es un lenguaje, un transmisor y un destinatario. De otra forma se puede decir, la imagen es alusiva a lo que estamos, o a la traducción, ¿no? Es muy alusiva. Y terminemos con esta última diapositiva. Nuestro problema es que siempre quieres tener la razón. Y mira a quién se lo dice, ¿no? Al televisor. No, me causó mucha curiosidad, ¿cierto?, de este personaje. Y de hecho sí. Los medios de comunicación siempre dejan o tienen clarísimo que tienen que marcar la verdad en la mente de sus usuarios. Es decir, nosotros no solamente somos usuarios de la televisión, ¿no? Nosotros nos dejamos manipular por los medios de comunicación. Hasta el punto de que finalmente, sí, tiene la razón. Sí, le damos toda la razón a los medios de comunicación. No pensamos en forma crítica. Sí, no pensamos en ese espacio crítico y hay que pensar de verdad en todos los elementos, ¿no? No solamente en este espacio de didáctica general, sino en todos los espacios tenemos que pensar ser muy críticos, ¿no? Ser muy objetivos, ser muy racionales, ser muy claros y muy distintos en nuestra apreciación y despreciación, ¿por qué no decirlo?, del aprendizaje que nosotros estamos recibiendo. Sí, es cierto, profe. Bueno, mi profe, pues se nos acaba desafortunadamente el tiempo. Queridos estudiantes, ahí en el foro está la pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, se pueden comunicar con nosotros. Profe, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchísimo gusto, como siempre. Bueno, entonces bendiciones y nos vemos la próxima. Chao, chao. Hasta luego.